Hola queridas hermanas, bienvenidas a este estudio que estamos haciendo de la depresión. Estamos nuevamente con Marce. Hola Marce, ¿cómo estás? Adri, hola, no, pues muy feliz, ya nuestra tercera sesión, ¿no? Sí, tercera, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Bueno, vamos a iniciar con oración. Amado Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes para compartir con nuestras hermanas acerca de este tema. Te rogamos tu bendición sobre nosotras y que sea de ayuda para nuestras hermanas y podamos así crecer juntas en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado ponemos en tus manos este tiempo. Amén. Bueno, Marce, en nuestra anterior sesión estuvimos hablando que aún los creyentes pueden entrar en un estado de depresión. Eh, Hay una pregunta que tiene que ver con este tema. ¿Por qué algunos personajes de la Biblia sufrieron depresión? Ujú. O podríamos Bueno, sí decir, es, no sé si podríamos decir que sufrieron depresión o no era depresión lo que los personajes de la Biblia sufrieron o pasaron por esa situación. la Biblia no es un libro de conducta, la Biblia no es un libro de autoayuda, ni tampoco es un libro para mirar si se cumple o no diagnósticos. Eso es muy importante tenerlo porque a veces acudimos a las escrituras pensando que es el libro que me da tips para vivir bien, o es el libro moral o un libro de ciencia, entonces queremos a veces tomamos versículos para decir, mire, es que la ciencia lo que dice, no, la Biblia simplemente es la palabra del Señor inspirada que o enseña al creyente a como nos dice en este texto, que el Señor nos muestra lo que quiere para nosotros, hacer justicia, misericordia y humillarnos al Señor. Con esto en mente, vamos un poco más limpios, por decirlo de alguna forma, al mirar las vidas de los personajes bíblicos. Efectivamente, vemos que hubo personajes que pasaron por estados de tristeza profunda y son varios, quizás no son tantos como los pensamos, porque a veces uno dice, uy, deben haber unos 10, pero a la hora de la verdad, si contamos, no son tantos. Y si queremos aplicarles a ellos un poco lo que les mencionaba en la anterior sesión, el DCM5, el libro de diagnósticos y demás, pues vamos a ver que tienen muchos diagnósticos. Si yo te pongo el DCM5, Adri, y te leo los diagnósticos o los síntomas que hay, tú saldrías muy probablemente con personalidad esquizoide, esquizofrenia, depresión, ansiedad, porque es que no hay una claridad en este tipo de situaciones ni de los síntomas, que es lo que uno hace en Google, ¿no? Me siento triste, con ganas de llorar, estresada, tú. Y Google te va a sacar que hasta tienes cáncer, porque es que es muy, eso no es tan así, ni siquiera en psicología lo hacemos. En psicología casi que nos vamos más hacia qué causa los síntomas más que el diagnóstico o la etiqueta como tal. Pero sí es cierto que en la Biblia vemos también algunas afirmaciones que nos muestran cómo hay una unión entre la mente y el cuerpo, como cuando la mente no funciona bien, el cuerpo también se ve afectado, pero sería un error empezar a diagnosticar a los personajes bíblicos y peor aún tomarlos de base o de excusa para pensar que yo puedo estar pasando por esto, pues porque lo hizo o por lo que pasó también con algún personaje. Me sirve en la medida en que me muestra la realidad del ser humano, porque los personajes bíblicos fueron hombres y mujeres como nosotros. Nos muestra esa necesidad, pero el Señor es sabio en que no nos deja solos con esa situación, sino que nos muestra también cómo el Evangelio transformó esas vidas y cómo en algunos personajes que no eran creyentes, pues no pasó así. Ujú, es verdad. Los personajes que vemos en la Biblia, creyentes, Dios no los dejó en esa profunda tristeza. Ellos salieron de esa profunda
tristeza, el Señor los ayudó y los sacó de allí. La depresión se puede presentar por falta de algún pasatiempo, alguna tarea o de pronto importancia y atención del círculo familiar. Sí, sí, y por eso es que desde la psicología, y creo que no solamente en el campo de la psicología, sino también en la iglesia, en psicología se llama red de apoyo, en la escritura lo llama iglesia. Ujú. La iglesia es un invento del Señor para su pueblo, para su gloria, por supuesto, pero también como una herramienta para su pueblo. El creyente está llamado a buscar ayuda de esa red de apoyo que el Señor ya ha dispuesto, que es la iglesia, la consejería, buscar un hermano, oremos los unos por los otros, sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Porque sí es una realidad que en esta interacción, si algo empieza como a no estar, como que no estamos muy pendientes, ya estamos dejando de hacer las cosas que hacíamos, eso evidentemente va a afectar de alguna u otra forma el estado de ánimo. Es por eso que también en psicología nosotros animamos a los pacientes con depresión a hacer cosas, a no ser ociosos, a ponerse en marcha. Y esto es bastante contradictorio porque en depresión yo no tengo ganas de hacer nada. O sea, Ujú. si tú estás en depresión, Adri, pues ¿qué quieres hacer? Por lo general, ¿qué quieres hacer cuando estás triste? No en depresión, sino triste, perdón, en tristeza. Cuando se está triste no se quiere hacer ninguna No, actividad como estar acostado, nada, mm, acostado, lo que hablábamos al principio de vernos Netflix porque no nos implica mucho movimiento. ni pararnos Pero de la cama, de pronto ni arreglarnos. no nos arregla, ni bañarnos, algo como que dice, bueno, no me maquillé, pero pues ni siquiera me bañé. Exactamente, pero ¿será que eso te quitó el don que Dios te dio para hacer algo? No, claro que no. Claro que no. Eso quiere decir que cuando yo quiero hacer algo, o cuando mejor, cuando debo hacer algo, no necesariamente necesito las ganas para hacerlo. Y ese es el punto en nuestros pacientes que pasan por un momento de depresión, y es que es hacer cosas, ponernos en marcha, hagamos cosas aún sin las ganas, porque es que las ganas no me quitaron la habilidad para hacer las cosas, puedo hacer las cosas aún sin ganas. Y al ir haciendo esas cosas, a ponerme en marcha, al ponerme en movimiento, puedo ir mejorando mi estado de ánimo, siempre y cuando esas cosas que haga vayan en sintonía con algo que sea importante para mí. Si yo te digo, Adri, ¿qué sería importante para ti en este momento? En- Cualquier cosa, lo que se te ocurra. Me gustaría hacer un viaje, de pronto en estos momentos como planear y organizarme tanto económicamente como en tiempo para hacer un viaje a futuro. Ok, un viaje a otro país tal vez, que Sí, implique a otro país. aprender uno de listo. Viaje a otro país, eso para ti es algo que en este momento es importante. Pues yo te animaría a que hagas cosas con miras a eso que es importante. Si yo te digo, no, Adri, vamos a lavar la loza, tú muy probablemente vas a decir como, no, pero estas tareas me deprimen más. Pero si yo te digo, ok, Adri, vas a tomar un tiempo para aprender este nuevo idioma de este país al que quieres ir, vas a hacerlo, no tienes ganas, cero ganas, pero sabes que te acerca a algo que es importante. Si te digo, bueno, si este viaje implica que tengas que trabajar en algo más porque pues necesites recursos, pues vamos a empezar a hacer actividades de buscar trabajo, 5 minutos diarios que busques en CompuTrabajo o lo que sea. Eso es hacer algo. No te dan ganas, no, pues qué mamera sentarme en el computador cuando puedo estar viendo Netflix, pero es que eso me acerca a eso que es importante para mí. Para el creyente, ¿qué es lo más importante o qué debería ser lo más importante? Su crecimiento espiritual, el Señor, conocer al Exacto. Señor cada vez más. Agradar al Señor, conocerle. Entonces las cosas que yo hago apuntan a eso. Entonces, no me dan ganas, cero ganas de arreglarme. Bueno, pero yo entiendo que este es el templo del Espíritu Santo. Entonces me voy a bañar, porque apunta a eso que es importante para mí, agradar al Señor. Obviamente esto pues también, pues, si se está pasando por una depresión muy fuerte, pues requiere un acompañamiento, un mentor, hay unos que lo llaman compañeros, no recuerdo de responsabilidad, creo que es compañero de responsabilidad, donde está este hermano que le dice, ya hizo esto, no me has mandado tal cosa, no has leído tal sermón, no has, porque es esa deseo de hacer las cosas aún sin las ganas.
podemos hacerlos. Nos sorprende a veces que hay algunos solteros, y bueno, en este caso solteras, que nos dicen es que yo no sé, yo no puedo hacer nada, no tengo ni habilidad, o simplemente yo no tengo nada que hacer. Y vemos otras que uno dice, pero está supremamente cargada, ¿cómo es que dice que no tiene nada que hacer cuando siempre hay algo que hacer? Pues es que esa es la realidad. Uno dice es que no hay nada que hacer, es porque piensa que necesita las ganas para hacerlo. Ujú. Siempre hay algo que hacer y lo puedes hacer sin ganas. Y como tú decías, Marcel, la iglesia somos un cuerpo y la Biblia nos habla de que somos un cuerpo y el cuerpo, todos los miembros del cuerpo funcionan eh, en, en un mismo fin, ¿sí? No cada uno por su lado. Entonces podemos ayudarnos entre nosotras, las hermanas, si no, si alguna hermana está pasando por una situación difícil o no sabe cómo hacer, podemos orientarnos las unas a las otras en qué actividades se pueden hacer. En la iglesia hay muchas cosas en las que podemos, que podemos hacer o podemos apoyar a hermanas que de pronto tienen muchas responsabilidades o hermanas, por ejemplo, que tienen sus hijitos y no tienen quien les ayude. Si hay una hermana soltera, por ejemplo, que no tiene muchas actividades o tiene mucho tiempo libre, creo que el tiempo libre pasar, como tú decías, el ocio sin tener actividades, eso lo lleva a una persona a ensimismarse mucho, a pensar mucho en sí mismo y no realmente en Dios. O sea, después uno mismo es el que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Entonces en la iglesia hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por las que hay que trabajar, no solamente en el lugar donde asistimos, porque, por ejemplo, podemos ofrecernos un día a hacer el aseo o si tengo demasiado tiempo, puedo hacerlo en todas las ocasiones o ayudar a las Sí, hermanas que claro. tienen chiquitines o, o a decorar la iglesia. Hay muchas cosas que a veces pensamos que no hay que hacer y posiblemente no sé qué hacer, pero en eso también, como tú decías en una anterior sesión, debemos aprender a conocernos. ¿Qué podría hacer yo? Esto no se me facilita. A todos no se nos va a facilitar lo mismo. Hay personas que pueden hacer, Tienen Dios les ha dones dado diferentes. Ujú. dones diferentes y cada uno puede hacer algo y para mí va a ser difícil. Entonces tenemos que conocernos y también esforzarnos, o sea, es una disciplina. Hay cosas que yo no sé, pero yo puedo aprender a hacerlas y tengo que, si no logro aprenderlas yo sola, entonces le puedo pedir el favor a alguna hermana que me enseñe a hacer eso y luego Claro. yo tomar el lugar Es de la que hermana. para eso está la iglesia, para eso está la iglesia precisamente. Pero si yo me vivo comparando de pronto de lo que tú mencionabas, por ejemplo, no sé cómo hacer esto, y si ya definitivamente no sé, y por más que me enseñaron no aprendí, debo aceptar como no lo sé. Uh Y -huh. puedo más bien potenciar otras cosas y no decir, pero ella porque sí lo sabe y yo no, ¿qué pasa? ¿Será que yo estoy la que estoy mal? Pero ellos sí, y esto pues obviamente me abruma porque lo que tú decías, sigo pensando en mí, tienes toda la razón, Uh eso -huh. sucede mucho. La falta de uno ocuparse en alguna actividad lo puede llevar a uno no solamente al pecado de la depresión, sino a muchos otros pecados que la mente desocupada y la inactividad lo lleva a uno a pecar contra Dios porque le da espacio a pensamientos pecaminosos, a actividades que no me edifican. Ujú. Entonces, por Le ejemplo, abrí la puerta. Ujú. entonces de pronto estar mucho tiempo en internet, en cosas no productivas. Eso no quiere decir que de pronto no podamos revisar el Instagram o Sí, o ver. que siempre estemos ocupadas, que siempre toca Exacto. tener algo porque no me puedo permitir un espacio de pausa. Exacto, Ah, sí, no, sí. es no irnos ni a un extremo de estar demasiado ocupadas, porque eso también no es sano o saludable para la vida espiritual de una creyente, y tampoco a estar tan desocupada que puedo pecar también contra Dios. Puedo, cualquiera, de hecho, todos los extremos nos pueden llevar a pecar contra Dios.
Y mira que eso pasa, qué pena te Ajá, interrumpo no te preocupes. con David, ya que estamos hablando de personajes y queremos a veces tomar estas historias, pero bueno, el Señor las pone para que podamos ver precisamente cómo suceden estas cosas. David, cuando cae con Betsabé, Ujú. David estaba en tiempo de guerra, pero decidió quedarse en su palacio. ¿Qué hace un rey en tiempo de guerra en su palacio? Tenía su ejército allá peleando, batallando, él debería estar allí, pero en su palacio, ¿qué estaba haciendo? Hay algún, no me acuerdo bien cómo es el texto que dice, pero dice deambulaba por los pasillos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba totalmente desocupado. Y en ese desocupo, en ese ocio, cuando debió estar era ocupado en lo que realmente era importante y no estaba en eso, si esto estaba ocioso, fue que tuvo esta situación con Betsabe que fue doloroso tanto que le costó un hijo. Pensemos eso, es que el pecado es algo de vida o muerte. Dale un poquito de entrada al pecado nos puede causar tanto dolor, una depresión o en el caso de David una pérdida de un hijo. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿las personas depresivas generalmente se niegan a salir o tener actividades y socializar? Esta hermana pregunta, ¿cómo puede ayudar a una persona que le incomoda estar con otros sin causarle malestar a esta persona? Sí, mira que me parece muy curioso que la hermana que manda esa pregunta y que lo agradezco bastante, le pone un contexto a esta pregunta, ¿no? No la deja suelta. Muy probablemente me lleva a pensar que está pasando por una situación así o conoce a alguien que padece depresión y que quiera ayudarlo. O sea, como que es su situación. Lo primero que yo le diría es que es normal y cualquiera que estuviera en una situación así sentiría exactamente lo mismo. De pronto frustración, tristeza de ver a este familiar o esta persona que sufre, que está sufriendo. A veces enojo porque efectivamente pues la persona con depresión se irrita un poco más y hasta puede lastimar y uno puede hasta tomárselo personal y eso lastima y eso genera mucho dolor. Lo primero que yo sugiero es que se informe un poco sobre qué es esto de la depresión. Cuando uno ya sabe qué es lo que pasa en la mente o cómo funciona esto de la depresión en en la otra persona, me da un panorama más claro de qué es lo que tiene, cómo más o menos va a responder, qué puedo yo esperar de esta situación. Una vez ya, digamos, se ha informado un poco sobre la depresión, yo sugiero que esta persona se considere parte del apoyo. No como que, ay, yo sé de este caso, ay, pobrecito él, sino que yo, ¿qué puedo hacer? Y cómo puedo tener un rol activo en apoyarlo, en estar con él, con esta persona que está pasando por la depresión. Intentar ponerme en los zapatos de esa persona es algo que nosotros llamamos como creyentes tener misericordia. Básicamente es no hablarle desde nuestra emoción de, pero es que usted cómo se pone, usted lo que es, vea, tiene trabajo, tiene tal cosa, usted es que se queja. No, realmente intentarme poner con amor y misericordia, así por pensar por qué es que se está sintiendo así la persona que está pasando por la depresión. De entrada, va a pasar muchas cosas que la otra persona nos va a lastimar. No lo tome personal. Ahí el orgullo tiene que bajar un poco. Porque cuando me dicen algo, yo lo primero que quiero hacer es responder. Me dicen algo y uno dice, ay, pero pues usted no se deja ayudar tras de que yo vengo a ayudarle y usted. No. Intentemos que esas cosas que suceden no tomarlas personal. No que nuestro orgullo se quede un momentito afuera y ver esto como un síntoma que tiene la persona que está pasando por la depresión. Si esto sucede, pues pongamos límites, es lo básico en cualquier relación. Poner los límites donde también uno puede decir, alto, ya me estás lastimando, y ese límite es una muestra de amor. De hecho, uno disciplina a los niños porque pues los ama, que obviamente quiere que ellos sepan qué es lo correcto y qué es lo que no es tan correcto. Si ve algún avance, si vemos que esta persona que nunca hacía nada da una cuchara, pues celebrémoselo y felicitémoslo y animémoslo y hagámoselo saber. Así sea algo muy chiquito porque uno dice, no, pues eso es lo mínimo que podría hacer, pero entendamos que está pasando por un proceso difícil y que cualquier cosa de ánimo le va a ayudar muchísimo. Practicar alguna actividad juntos, como ya vimos, la falta de ocupación pues no es algo muy positivo y si yo puedo ayudarlo, mejor. Y sobre todo, si yo soy quien cuido a esta persona que tiene depresión,
pues yo también debo cuidarme, también debo procurar dormir bien, comer bien, cómo está mi vida espiritual, qué pensamientos también estoy llevando, porque si no estamos sufriendo dos personas que nos damos duro las dos personas, y si yo no estoy bien, pues no puedo ayudar al otro. Vale, Marce, muchas gracias. Entonces, podríamos concluir que los creyentes, si estamos evidenciando que estamos entrando en una depresión, debemos trabajar con nosotros mismos, con esa situación, porque es pecaminosa, y pedir ayuda o acudir a nuestros hermanos de la iglesia. Cada uno siente o tiene unos hermanos más cercanos que otros, entonces podríamos acudir a ellos para que nos ayuden, no solo en oración, sino a cómo trabajar en nuestro carácter para tener dominio sobre esas emociones que son las que nos llevan a esa depresión, ¿verdad? Y si no es una persona creyente, entonces podemos apoyarla o digamos estar con ella y ayudándole con misericordia, con mucho cuidado, pero a la vez también ir mostrándole a Cristo para que vaya conociendo el Evangelio y asimismo le vaya ayudando a salir de esa situación, porque realmente Cristo, el Señor Jesucristo, es el único que nos puede ayudar o nos puede librar, nos puede sacar de esa situación. Lo resumiste muy bien, Adri. Creo que es eso, que es que también vamos viendo cómo nuestra vida espiritual puede afectarse, ya sea porque me vuelvo, como tú mencionabas, me ensimismo y tengo todos estos pensamientos victimizantes que al final, si nos damos cuenta un poco, la baja autoestima no es otra cosa más que orgullo. La baja autoestima, suena contradictorio porque uno pensaría, no, pues si tengo baja autoestima es porque tengo un concepto súper terrible de mí. Pero cuando uno tiene baja autoestima, por lo general tiende a victimizarse, como es que, pero pues igual, ¿qué se espera de mí si yo igual no valgo nada? Si igual yo no puedo con esto, si igual a mí todo me queda grande, no sirvo para nada, siempre la embarro. Y uno diría, uff, qué baja autoestima. Pues muchas de estas verbalizaciones o estas cosas que yo estoy pensando en medio de mi baja autoestima no son otra cosa que un reproche contra el Señor. Decirle, Señor, yo no te quedé bien hecha. Señor, tú no eres suficiente para mí, no estás siendo suficiente. Ahí ya vemos cómo esta baja autoestima es una muestra de orgullo y cómo puede estar afectando nuestra vida espiritual. Si yo no puedo tener esto claro, no puedo mostrarle a Cristo a otras personas. Y lo que tú decías, si estoy identificando que esto está pasando en mí, la cruz, la cruz. Buscar ayuda no está mal, buscar ayuda también, ayuda profesional de un psicólogo si vemos que ya hay algo un poco más, un cuadro clínico o demás. La iglesia está al servicio, todo el pueblo de Cristo está lleno con dones en su gracia de común, hay dones en cada hermano, pues aprovechémoslo y vayamos a la cruz que el Señor, como tú dices, es el que promete la liberación y si el Señor lo ha prometido, estemos seguros que lo va a cumplir. Bueno, Marce, muchas gracias por toda esta enseñanza que nos has brindado y a las hermanas por todas sus preguntas. Hoy agotamos las últimas preguntas que nos hicieron. Muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias a Marce. Y pues Marce, nos despides en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Oh Señor, tú nos hablas de tantas formas, Señor, como dice Hebreos. Tu voz la escuchamos al abrir las escrituras y esta voz es la que nos conforta, la que nos anima, Señor, en medio de nuestro dolor. A ti venimos, Señor, sabiendo que los otros intentos son vacíos. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por lo que hemos podido conversar y te pido por las personas que escuchen este mensaje. Si hay alguna hermana o alguna mujer que esté sufriendo, Señor, que seas tú el consuelo para su alma. Te pido por nosotras, por Adri, por mí, Señor, porque tenemos luchas que tú conoces, tú sabes, oh Señor.
te pido por esto, que nos animes, nos ayudes y que permitas que estos espacios sean de edificación. En Cristo Jesús, amén. Amén.